María Fernanda Gutiérrez y esto es De la mano de la ciencia. Un espacio de encuentro para conocer y valorar la ciencia que hacemos en nuestro país, en nuestras regiones, con nuestros científicos, los científicos colombianos. No podemos olvidar que el desarrollo del país está dado por el desarrollo de su ciencia. Estos son nuestros titulares. 180 científicos colombianos buscan en el fondo del mar soluciones para los problemas de la Tierra. Los profesionales integran la Corporación Centro de Excelencia de Investigaciones del Mar, CEMARIN. Neurocientíficos de la Universidad de los Andes investigan la relación entre el cerebro y los trastornos del comportamiento humano. Una joven ingeniera, científica, innovadora, junto con su equipo, desarrolló un dispositivo para eliminar virus y bacterias del ambiente. De la mano de la ciencia con Felipe Gull, el biólogo que lidera hace 40 años la batalla contra el mal de Chagas, una enfermedad que cobra la vida de 10.000 personas al año. Comencemos. La deforestación, la contaminación de fuentes hídricas, la explotación y el uso indiscriminado de recursos naturales amenazan el planeta. El cambio climático traducido en deshielo de glaciares, aumento de temperatura, incendios forestales, extinción de especies, escasez de agua potable y un acelerado aumento del nivel del mar están generando caos en el mundo y nuestro país no es ajeno. Colombia, un país ubicado en el trópico, en medio de dos océanos, tiene en sus mares la respuesta para enfrentar las nuevas amenazas climáticas. En un convenio de cooperación, Colombia y Alemania crearon la Corporación CEMARIN, que significa Centro de Excelencia de Ciencias del Mar, donde más de 180 investigadores escudriñan desde hace 10 años los secretos del lecho marino colombiano para el bienestar de la humanidad. Hablamos de la mano de la ciencia con su director, Andrés Osorio. En el Consejo Nacional de Riesgo se declara desastre en Colombia. En la primera semana de noviembre de 2022, Colombia fue declarada en estado de desastre. Más de 800 de sus 1.122 municipios sufrieron las devastadoras consecuencias del desbordamiento de ríos y deslizamientos de tierra producto de las fuertes lluvias que desde marzo de 2022 trajo para el país el fenómeno de la Niña. En noviembre de 2020, el huracán Iota tocó tierra en el archipiélago de San Andrés con vientos de 230 km por hora y olas que superaron los 6 metros de altura. Árboles caídos, casas destruidas, negocios destechados y miles de habitantes atemorizados e impotentes frente al paso destructor de la naturaleza. Con la misma fuerza de los vientos, un grupo de científicos impulsó la idea de avanzar de manera acelerada en la investigación de las ciencias marinas, que de manera tímida se realizaba en Colombia. Están seguros que en el mar están las soluciones de la Tierra y en la búsqueda de respuestas ya hay varios hallazgos. Creo que de lo que se ha impulsado en los últimos años, gracias a que tenemos buques, plataformas en alianza con la Armada recientes, en los últimos años pues han entrado barcos extranjeros incluso a Colombia, la posibilidad también que se ha abierto de exploración con otras tecnologías a través de buceo un poquito más profundo. Entonces se han logrado encontrar fondos marinos, montañas submarinas, ¿cierto? Arrecifes de corales de profundidad, ¿cierto? Y esos hallazgos nos han empezado a abrir, ¿cierto? El cambio en el paradigma de los fondos marinos. Entonces ya no solamente para la biodiversidad, sino incluso temas de subsuelo a nivel geológico, ¿cierto? Entonces empezar a conocer más las columnas de agua frente a los potenciales energéticos. Entonces digamos que ya el país empieza a cambiar una visión
de un país no solamente biodiverso a nivel de los mares, sino con un gran potencial de reconocer sus territorios marinos como un lugar, el 50% de Colombia inexplorado, que tenemos que desarrollar de manera sostenible, porque conservamos los recursos marinos, porque nos sirven para la vida, nos dan oxígeno, nos dan alimento, nos dan energía, nos dan transporte, nos dan muchas cosas. Él es Diego Fernando Osorio, director del CEMARIN, Corporación Centro de Excelencia de Ciencias Marinas, un centro de investigación conformado por científicos y profesionales interdisciplinarios de las Universidades Nacional de Antioquia, del Valle, Jorge Tadeo Lozano, Uniandes y la Universidad Alemana de Gießen, que respondieron todas a una iniciativa del país germano. Se convoca desde el gobierno alemán la creación de grandes centros de investigación en el mundo y escogen el Caribe y Colombia como el lugar donde se podía desarrollar el Centro del Mar. Fue precisamente un grupo de investigadores del CEMARIN el que después del huracán Iota de categoría 5 se trasladó al archipiélago de San Andrés, con sensores de presión, sensores de corriente y estaciones meteorológicas para analizar la velocidad de los vientos, la dirección del agua, la temperatura en la atmósfera y el nivel del mar. Nosotros trabajamos con un equipo que se llama un GPS diferencial que nos permite tener una precisión de milímetros o centímetros dependiendo de la cantidad de satélites que tengamos en el momento y conocer el punto exacto de esta base que tenemos acá para luego realizar un levantamiento topográfico de toda la playa. Con esa información se levantan modelos para tratar de identificar y establecer con simulaciones el grado de riesgo y vulnerabilidad de las zonas inundables, lo que permite planificar mucho mejor los territorios. La información científica se obtiene gracias a estudios y expediciones que demandan grandes recursos, y ahí está el reto para poner al día las ciencias marinas en el país. Como investigo sobre medios naturales y me meto a un mundo tan inhóspito como los mares, entonces necesito prepararme. Entonces necesitamos plataformas, necesitamos boyas oceanográficas, necesitamos tecnología, necesitamos satélites y todo eso transmitiendo datos en tiempo real. Porque los datos, ¿cierto? Ahorita hablando de ciencia abierta, datos abiertos, es lo que nos da el conocimiento. Estamos hablando de ciencia, necesitamos conocer para poder tomar mejores decisiones y decisiones informadas, porque el desconocimiento es el que nos lleva a la mala planificación y al mal desarrollo de los territorios. Y en ese camino, el Centro de Excelencia de Ciencias Marinas adelanta expediciones especiales dirigidas a la investigación en áreas como cambio ambiental en los océanos y su impacto en la biodiversidad, el aprovechamiento sostenible de los recursos marinos y un tercer tema, la relación océano-sociedad. Actualmente están en proceso varios proyectos. Uno es en Providencia y en San Andrés también, pero digamos que en Providencia hemos trabajado temas de gestión de riesgo y también hemos trabajado temas de energía sostenible, entonces ahí tenemos unos temas importantes. Y en el Pacífico estamos trabajando con comunidades, cerca en Buenaventura, en Punta Soldado, también hemos en la zona de Tribugá, sobre todo con las comunidades, ¿cierto? Sobre pesca sostenible, sobre modelos comunitarios sostenibles. Entonces hay como investigaciones que no van desde los temas físicos, oceanográficos, hasta los temas de biodiversidad y los temas comunitarios. En la zona de Tribugá hemos identificado una zona de manglares única en todo el Pacífico, a las que no se había podido acceder, y digamos que gracias a estas expediciones hemos colectado por primera vez de manera simultánea procesos oceanográficos con procesos biológicos y humanos y culturales. Misión Tribugá es un proyecto liderado por la Caja de Compensación Familiar de Antioquia, la Universidad Nacional y la Universidad Pontificia Bolivariana, en conjunto con el equipo de expedición Tribugá del CEMARIN, con el objetivo de articular a la academia, al sector privado, al gobierno y a las comunidades en torno a las economías regenerativas en el territorio. La ciencia de la mano con todos para hallar en el mar soluciones a los problemas de la tierra.
comportamiento humano es uno de los más complejos que existen en el reino animal. Fenómenos como la depresión, el miedo, la adicción o procesos como el aprendizaje y la memoria, que eran abordados desde la psicología, ahora son estudiados por una nueva disciplina que en Colombia se abre paso a pulso, la neurociencia. Para entender esa relación que tiene la mente con el cerebro y las alteraciones de este con el comportamiento humano, hablamos de la mano con la ciencia con el profesor y doctor Fernando Cárdenas. En el corazón de la capital colombiana funciona el Laboratorio de Neurociencias de la Universidad de los Andes. Desde aquí, un grupo de investigadores de todas las ramas de la ciencia intenta encontrar en el complejo laberinto del cerebro respuestas y posibles soluciones a problemas del comportamiento humano. El cerebro, un órgano de poco más de 1 kilo de peso, es una compleja maraña de neuronas que se comunican entre sí gracias a impulsos eléctricos para controlar el sistema nervioso, respiratorio y circulatorio. Y más allá de eso, aseguran los expertos, el cerebro es el centro y origen de la mente, el pensamiento y las emociones. Aquí tratamos de buscar algunas respuestas frente a lo que es la relación entre el cerebro, alteraciones, cambios, modificaciones del cerebro y en general fenómenos comportamentales, que pueden ser comportamientos desde lo que se llama comúnmente los procesos psicológicos básicos, cosas como la memoria, el aprendizaje, la cognición, la emoción, y también en casos de lo que se llama patología, algunas cosas como por ejemplo estrés patológico, depresión, miedo, ansiedad. Y pues la idea en general es tratar de ver cuál relación se puede establecer entre alteraciones del cerebro y ese tipo de comportamientos, buscando a la larga pues alguna manera de tratarlos o de por lo menos controlarlos. Para hacer la fase experimental de sus investigaciones, los científicos del Laboratorio de Neurociencias adelantan sus estudios en estos roedores de raza Western, una cepa desarrollada para investigaciones médicas y biológicas. Son conservadas en cuartos de alojamiento bajo condiciones especiales de luz y temperatura. El agua que beben y el aire que respiran son doblemente filtrados para evitar enfermedades que alteren el resultado de las investigaciones. Esta sala, al igual que las otras, no cuentan con estos aparatos. Este es lo que se llama un body bowl, que es un sistema que filtra el aire que está acá y lo deposita en la sala. Un tipo de rata que se llama la rata Wistar, que es una rata muy utilizada en investigaciones tanto en fisiología como en psicología. Justamente en psicología porque tiene unos tipos de comportamiento muy similares a los que presentan otras especies, por ejemplo humanos. Y sí es muy fácil extrapolar las cosas de cualquier modelo animal, principalmente de ratas, a comportamientos humanos, con ciertas limitaciones, con ciertas restricciones, pero en general sí. Bajo técnicas permanentemente monitoreadas y supervisadas, las exponen a situaciones de miedo, irritabilidad y ansiedad, y a enfermedades como el Parkinson y el Alzheimer para estudiar su comportamiento y analizar su reacción y evolución a distintos tratamientos para su cura. Estimulación eléctrica transcraneal. Esa es un poquito la que te contaba que trabajábamos acá. Se colocan 2 electrodos por fuera en el cráneo y supuestamente se hace pasar una corriente entre los dos que es muy pequeña, casi imperceptible, pero que de alguna forma favorece, digamos, el flujo de corriente dentro de las neuronas. Eso todavía está en estudio. En humanos se ha hecho en pacientes con problemas de memoria, principalmente ancianos, y se ha demostrado que después de una terapia de esto aprenden un poco mejor. Entonces tienen como mejora en su memoria. Entonces es una cosa muy interesante, pero está todavía en estudio. Otra técnica que se emplea es la estimulación cerebral profunda. Hoy en día en Colombia se utiliza bastante, hay varios lugares donde se colocan, se implantan de estos electrodos y pues realmente uno ve el éxito en la persona. Y no solamente para Parkinson, también se utilizaba para inclusive problemas comportamentales como por ejemplo ansiedad extrema, irritabilidad, violencia, digamos. A través de esas estimulaciones magnéticas o eléctricas se pueden controlar fobias y literalmente erradicarlas del mapa cerebral. Sin embargo, aseguran los científicos,
El miedo es una señal de alerta que no conviene eliminar de la memoria. En términos generales, uno siempre tiene que tener un buen nivel de ansiedad para poderse mantener con vida. Y cuando esa ansiedad de pronto se sube por alguna condición del ambiente, uno puede sentir miedo, que es como una respuesta muy adaptativa. Entonces el miedo, hasta cierto punto, es mejor no olvidarlo cuando se forma de manera natural, porque de alguna forma nos impide acercarnos a situaciones potencialmente peligrosas. Otro de los proyectos de investigación es el de un estudiante de doctorado. Está dirigido a determinar el daño que le produce al cerebro la ingesta excesiva de licor en cortos periodos de tiempo. La teoría revela que ese consumo excesivo impediría en el futuro la generación de nuevas neuronas en el cerebro, desencadenando serias patologías. Un proyecto más bien corto que corresponde a una pasantía doctoral de un estudiante de Costa Rica que vino a mi laboratorio, en el cual se va a analizar un poco el efecto de lo que se llama el atracón alcohólico, que es cuando una rata, por ejemplo, tiene una dosis muy alta de alcohol durante poco tiempo. Es una rata adolescente y más adelante, cuando ya está adulta, ella va a presentar ciertas alteraciones. Ahí vamos a mirar cómo se le altera el proceso que se llama neurogénesis, que es generación de nuevas neuronas. Develar los grandes enigmas y secretos que guarda el cerebro en su relación con la mente, el pensamiento, el conocimiento y la emoción han servido de base para el desarrollo de la inteligencia artificial que hoy comienza a dominar el mundo. Los científicos aseguran que la educación y los juegos son la base para la estimulación cerebral y el temprano descubrimiento en los niños de su potencial para encaminarlos oportunamente en la ciencia, el deporte o el arte. La fase de aislamiento por la pandemia del COVID-19 inspiró a una científica vallecaucana que con su equipo de trabajo desarrolló un dispositivo de desinfección para eliminar de objetos y superficies toda clase de hongos, virus y bacterias. De la mano de la ciencia, vamos a las regiones con este informe de Angélica Trejos. Ella es Lorena Valencia, la joven vallecaucana que en pleno confinamiento por el coronavirus desarrolló con su equipo el dispositivo inteligente de desinfección en un intento por librar a la humanidad de la amenaza originada por infecciones derivadas de hongos, bacterias y virus, incluido el patógeno causante del COVID-19. Descubrieron en la luz ultravioleta la fórmula perfecta. Estuvimos 5 meses encerrados. La gente del laboratorio, los investigadores trabajando también desde sus casas en investigar qué tipo de tecnologías mataba virus, bacterias y hongos en el aire. Entonces ahí se llegó pues, en esa investigación a la luz ultravioleta, ¿sí? Y a partir de ahí empezamos todo el desarrollo de lo que fue, inicialmente fueron 5 prototipos, en los cuales se dio ensayo y ensayo y ensayo a cómo se podía aplicar esta tecnología. Se hicieron las mediciones de virus, bacterias y hongos, qué tanto era la velocidad, qué tantas luces debía llevar un equipo de estos, hasta que llegamos a esta definición. Y bueno, con esto tenemos ya desde el 2020, agosto del 2020, que fue que se inauguró. Y a partir de ahí, pues las clínicas empezaron a comprarlo los centros de salud. Estas ventas son las que hacen que este desarrollo tecnológico promueva el desarrollo social y productivo en las regiones, porque sus proveedores son del territorio. Entonces, el señor que me provee del acero, el señor que me provee de las ruedas, el señor que me provee de las luces. Digamos, nosotros en el Centro de Desarrollo Tecnológico tenemos chips que implantamos y robots que implantan chips y hacen, digamos, boards, que son las con las cuales funcionan. El forro lo hacen madres, cabezas de hogar, que nos proveen de ese forro. Las empresas de impresión, de litografía, imprimen esos forros, estampan esos forros. Entonces, mira que es una cadena productiva alrededor del desarrollo tecnológico muy importante que nosotros estamos proveyendo. Y además de eso, tiene una gran ventaja. No estamos dependiendo de otros países
para que nos hagan mantenimiento a nuestros equipos o para que si se daña un repuesto esperar de 3 a 4 meses a que lo traigan. La forma como la luz ultravioleta destruye los microorganismos es generando daños en su material genético, lo cual se conoce en ciencia como mutagénesis. Su estructura se rompe y los microorganismos no pueden multiplicarse, así que mueren. Octopus Force, la empresa que con el liderazgo de la doctora Lorena desarrolló el DIF, fue certificada por el Ministerio de Ciencias y Tecnología de Colombia como Centro de Desarrollo Tecnológico. Colombia es un país que tiene grandes científicos. Desafortunadamente, pocos de ellos han sido visibilizados y conocidos por nosotros. En esta sección del programa conoceremos a esos investigadores que de la mano de la ciencia han corregido el rumbo del país y de sus comunidades. Nuestro reconocimiento hoy para el doctor Felipe Gull, profesor emérito de la Universidad de los Andes, uno de los biólogos con mayor número de estudios publicados, que ha hecho grandes aportes a la investigación de enfermedades infecciosas del trópico, como lo es la enfermedad de Chagas. Gull, un colombiano hijo de un geógrafo alemán, Ernesto Gull, fue picado muy temprano por un bicho, el bicho de la biología. El bicho de la biología me pica porque en esas salidas de campo que hicimos tanto con mi papá como con mi mamá, porque salíamos todos juntos a estas salidas de campo, pues se hacían colecciones y ellos ambos, tanto mi mamá como mi papá, eran muy apasionados de mirar de cerca la naturaleza. Entonces empezábamos a hacer colecciones de insectos, se miraban las plantas, etcétera, etcétera. Hago ciencia en el país desde hace un poco más de 40 años y no es fácil hacer ciencia en Colombia por la limitación de recursos. Pero por el otro lado, digamos, nuestro país tiene un atractivo sumamente grande, que es esa enorme biodiversidad y ese enorme, ¿no es cierto?, esas diferencias de escenarios en todo el país. Nosotros tenemos montañas muy altas, tenemos valles, tenemos dos océanos y el país es muy rico en biodiversidad. Y eso atrae también fondos de afuera. Trypanosoma cruzi es un parásito que ha sido olvidado durante muchos años. Ha sido olvidado porque causa una enfermedad que se llama la enfermedad de Chagas, en honor a un médico brasilero que era Carlos Chagas, que la descubrió en el año de 1910. Y este parásito, lo que pasa es que cuando infecta a las personas y es transmitido por un insecto que conocemos comúnmente en Colombia como el pito, entonces las personas que están infectadas, solamente el 30% de las personas infectadas desarrollan la enfermedad. Pero ¿cuáles de esas personas desarrollan la enfermedad? No sabemos. Entonces, una enfermedad silenciosa, es una enfermedad crónica, pueden pasar 10, 15, 20 años sin que haya ninguna manifestación y puede pasar que una persona infectada nunca se enferme y no se muera de enfermedad de Chagas. Y eso me ha llamado poderosamente la atención y hemos hecho estudios hace más de 40 años con el Trypanosoma cruzi y hemos como desvelado un poco la problemática en Colombia. La realidad de la ciencia es dar verdaderamente un aporte a la comunidad y a la población colombiana. Déjeme darle dos ejemplos. Uno es, no existía, digamos, ningún tipo de mitigación para la enfermedad de Chagas en donantes de sangre. La enfermedad de Chagas, el parásito que hablábamos al principio, el Trypanosoma cruzi, circula en el torrente sanguíneo
todo el tiempo está circulando y finalmente pues ataca al corazón, y las personas que decíamos que pueden manifestar la enfermedad pues mueren de una condición cardíaca. El tripanosoma está en bancos de sangre, está en la sangre de donantes, ¿sí? Y está activo, o sea, es un parásito muy exitoso. En las condiciones en las cuales se almacena la sangre en bancos de sangre, el parásito sobrevive y no teníamos ningún control. Entonces hicimos un análisis muy grande, ¿no es cierto?, en bancos de sangre en todo el país, hasta que salió un decreto obligatorio en donde todas las personas que van a donar sangre tienen que hacer un tamizaje para el Trypanosoma cruzi. Esa es una contribución importante. Eso yo creo que es un legado que queda, ¿no es cierto?, de estas investigaciones que son útiles pues, para la población colombiana. El primer libro que yo publiqué fue un libro relacionado con la biología y la geografía de Gorgona. La isla de Gorgona cuando todavía era cárcel, estoy hablando de los años 70. Y bueno, fue un libro en donde Gorgona solamente se conocía como la isla prisión, la isla del diablo, eso era una cosa espantosa. Y entonces develamos un poco lo que era Gorgona, la riqueza que había en Gorgona tanto en su fauna y flora terrestre como en el mar. Estuvimos un poco más de 10 años viajando continuamente a la isla de Gorgona, publicamos mucho, publicamos ese libro de Gorgona que condensa, digamos, todo lo que es la biología de la isla en mar y tierra, que entre otras cosas, de nuevo, sirvió para que la isla se convirtiera en un parque nacional natural. Entonces, volvemos al tema de la importancia de la ciencia, ¿no es cierto?, que tenga una utilidad real, ¿no es cierto?, para la población. Una nieta, la única. A ella le encanta, de hecho nos vamos el mes de diciembre, vamos a ir al Amazonas para que conozca la selva por primera vez en su vida, en sus 9 años, y está más entusiasmada que yo. Veo la muerte con tristeza de dejar este mundo maravilloso, que estamos dañando mucho además, pero el mundo sigue siendo maravilloso. De la mano de la ciencia traerá nuevos capítulos para que usted conozca de primera mano a nuestros científicos colombianos y las investigaciones que ellos desarrollan desde cualquier espacio de nuestro país. Esos héroes anónimos dedican su vida a la investigación básica o a investigar hechos o fenómenos que buscan mejorar nuestra calidad de vida. Soy María Fernanda Gutiérrez. Los espero en una nueva entrega de La Mano de la Ciencia.